Hola niños y niñas, bienvenidos. Les saluda la profesora Tairi Sandoval. El día de hoy aprenderemos muchas cosas nuevas e interesantes. Así que comencemos. El tema que estudiaremos el día de hoy es clasificación de las plantas según su reproducción, que corresponde a la lección número 31 del bloque La Tierra y el Universo, que se desarrolla en el cuarto grado. Pero antes de iniciar, yo quiero que piensen en las respuestas de las preguntas que a continuación les voy a realizar. La primera pregunta es: ¿qué es reproducción de las plantas? La segunda pregunta: ¿cómo se reproducen las plantas? Muy bien, para ampliar más nuestro conocimiento, yo les voy a explicar la respuesta de cada una de estas preguntas a continuación. La primera pregunta: ¿qué es la reproducción de las plantas? La reproducción consiste en la creación de un individuo idéntico a sus progenitores. Los mecanismos de reproducción en las plantas varían según sus especies. La segunda pregunta: ¿cómo se reproducen las plantas? En la mayoría de las plantas la reproducción es sexual, pero también tenemos reproducción asexual. ¿Cómo se da la reproducción sexual? La reproducción sexual está basada en la fertilización y luego en la formación del cigoto, que se da hasta que se desarrolla un nuevo organismo. Las plantas que poseen flores se desarrollan de forma sexual, ya que poseen órganos masculinos y órganos femeninos. La reproducción sexual en las plantas implica la unión de gametos con viabilidad genética. La polinización consiste en el transporte de granos de polen desde los estambres de una flor hasta el pistilo de otros, y esto es realizado a través de insectos, aves, viento o en algunos casos mamíferos voladores. ¿Cómo se da la reproducción asexual? La reproducción asexual se da cuando no implica la unión de células reproductoras, como es el caso de la reproducción sexual. En esta, los individuos se desarrollan de forma diferente para dar origen a otros igual a ellos. A continuación, algunos de ellos. Los estolones consisten en tallos que se dan al ras del suelo, que se convierten en nueva planta. Tal es el caso como es la fresa. Los rizomas son tallos subterráneos de los cuales crecen nuevas plantas, como es el caso de la grama. Los tubérculos poseen yemas que actúan en la reproducción vegetativa formando nuevas plantas. La reproducción de las plantas es muy importante, ya que nos proporcionan refugio y alimento a nosotros los seres humanos y a los animales. Las plantas son los únicos seres vivientes encargados de proporcionar oxígeno a la atmósfera, devolver el agua subterránea a su ciclo y purificar el ambiente. Vamos a observar el proceso de reproducción sexual en las plantas. Como ya lo mencionábamos anteriormente, una planta requiere de la unión de dos gametos, femenino y masculino, que se producen en los órganos sexuales de las plantas. Dichos gametos haploides se suelen juntar por insectos o medios polinizadores, como ser las abejas, que transportan polen lleno de gametos de una planta a otra, permitiendo así la fecundación. En otros casos, el viento cumple con ese rol, sobre todo para los hongos, muslos o helechos, que también poseen reproducción sexual mediante esporas. Una vez fecundada la planta con el polen de otra, dentro de la flor se produce un cigoto que reúne los caracteres de sus dos progenitores y que eventualmente es recubierto con una coraza protectora, constituyendo una semilla.
Recordemos siempre las partes de la flor, ya que esto nos ayudará a entender mejor el proceso de la reproducción sexual de las plantas. Como tarea, van a buscar una planta en su comunidad o en su casa y van a identificar si se reproduce de forma sexual o de forma asexual y la van a dibujar en su cuaderno. Luego le van a tomar fotografías, la van a compartir a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Conocer los beneficios de la reproducción de las plantas nos permite a nosotros los seres humanos a cuidar el suelo en los cuales se desarrollan, su hábitat y por ende su ambiente. Esto ha sido todo de mi parte. Se despide su profesora Tairi Sandoval. Hasta la próxima.